Hola, bienvenidos todos. Muchas gracias. Carlos, justo aquí agradeciendo a todas las organizaciones que hacen posible o que estuvieron en temas de difusión y de apoyo para que este espacio se diera y pudiera llegar a todos ustedes. Y a los que se vienen conectando, que allí oigo el tirú cada vez que alguien se va a conectar. Bien, como bien nos presentaba Carlos, aquí están. Vamos a dejar nuestras redes en el momento de que ustedes quieran ponerse en contacto con nosotros y vamos a arrancar. Este webinar o este espacio tiene 3 momentos claves. Cada vez que terminemos uno de estos momentos, queremos poder abrir un espacio cortito para que ustedes puedan dar sus comentarios, para que puedan hacer sus preguntas. Por favor, comuníquense bastante en el chat. Es plan de que está viendo en la pantalla. Sí. Sí, Carol. Y la están viendo bien porque yo veo que Sí, pasa raro. ¿Sí? sí. Ok. Disculpen. Hay 3 momentos, como les estaba diciendo, entonces allí van a poder hacer sus comentarios y tal cual nos gusta hacer muchas preguntas y entonces que ustedes puedan participar desde el chat comentando. Bien, primero, los emprendimientos de impacto en la TAM. Hay una tabla reciente de 2 años, voy a decir, del 2022, en donde que habla que Colombia es el país de América Latina que tiene más esto que se llama el espíritu emprendedor, ¿verdad? Viene una lista muy clarita de quiénes están allí, cómo se mueve, cuáles son estos efectos que surge de no solo el sobrevivir, sino de tener una idea y querer que esa idea sea grandiosa. Y bueno, vemos que se mueve por allí. ¿Qué es interesante ver esto? Que los países en América Latina tienen muchas ganas de seguir emprendiendo o mucha hambre por seguir emprendiendo también, partiendo de que mucho sale del querer sobrevivir, pero también se compara con otras regiones del mundo. Y a partir de allí, ¿cuáles son las mejores empresas del mundo? ¿Por qué pensamos que las empresas pueden ser exitosas y a qué va dirigido? Y cuando hacemos esta pregunta y cuando reflexionamos sobre esta pregunta, ya hay algunos parámetros en el mundo que nos dicen que estas son las empresas más valiosas, ¿verdad? Y es cuando pensamos, o mucha gente piensa, que Amazon, Apple, Google, Microsoft y Walmart son las estrellas con las que se cerró el año pasado cuando hablamos de cuáles son las empresas más exitosas del mundo. Y es allí en donde yo quisiera invitarles a escribir en el chat, ¿ustedes qué opinan? ¿Podríamos decir que estas son empresas exitosas? ¿Por qué son exitosas? Sería grandioso si quieren compartir conmigo para no saber que esto solo es un monólogo, sino que también ustedes pueden dar su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Amazon, Apple, Google, Microsoft o Walmart son empresas exitosas y por qué son exitosas? Y si no, vamos a hacerlo democráticamente y le vamos a decir a Carlos que nos diga qué opina. Bueno, Ajá, yo, sí, sí, mira, son exitosas desde la perspectiva de sus ganancias, del reporte de ganancias para sus accionistas, del valor de sus acciones en en el mercado de valores, o de capitalización de marca. Son empresas ya, muy conocidas, muy sólidas, y que impactan la economía desde una perspectiva más bien limitada, que es la del ingreso la del ingreso. El bien. ingreso para los trabajadores y el ingreso para los accionistas. Gracias, Carlos. Y allí es como vemos, cuando yo hago esta pregunta en otros talleres siempre me dicen, por las ventas, por el marketing, porque todo el mundo las conoce. Y justo también viene alrededor del tema de cuánto dinero hacen. Lo importante aquí es para quién lo hacen. Dejamos esa pregunta allí y quiero llevarlos hacia este camino
de cómo es que se mueve la economía y cómo es que llegamos hasta aquí, cuáles han sido esos hitos o esos puntos importantes en la historia, partiendo de que en el siglo XVIII y XIX América del Norte trae Europa, ¿verdad? Trae esto que llaman los motores a vapor, y eso revoluciona la industria grandemente. Después pasa a utilizar materiales diferentes, fuertes, que pueden dar esa permanencia de lo que se está construyendo, una energía diferente como lo son los motores a combustión. Luego pasamos muy rápidamente en esta historia a la revolución digital, en donde viene a revolucionar de una forma particular la industria hasta el día de hoy. Finalmente, para estos dos momentos avanzamos con la inteligencia artificial, con la robótica y con el blockchain. Todavía cada día vemos que las noticias cambian con respecto a este tema. Siempre dicen ya, este es como el tope que viene después, que nos viene a resolver. Y finalmente, yo los quiero traer a esto que llamamos economía de impacto. ¿En qué se está enfocando hoy? ¿En qué se está poniendo el ojo? Y es esto que viene a revolucionar el mercado, llamándolo economía de impacto. Para engancharlo con una segunda pregunta, entonces, si teníamos unas empresas que eran las más exitosas del mundo, ¿cuáles son las mejores empresas para el mundo? Y es una pregunta que nos gusta hacer y me voy a incluir dentro del movimiento B para poder distinguir qué es bueno y para qué es bueno. Y es aquí donde los quiero aterrizar un poco, en donde cuando empezamos a hablar de las empresas o los emprendimientos o los negocios, como ustedes lo quieran ver, de qué es mejor para el mundo, tenemos que reflexionar un poco sobre qué es una empresa tradicional y cuáles son las acciones de las instituciones públicas, que son elementos de dos ejes, ¿verdad? De dos puntas muy diferentes de una sola línea, como la vemos aquí en la imagen. Entonces tenemos una empresa tradicional que se puede conectar también al tema de la filantropía en algún momento para sentir que está haciendo cosas buenas para el mundo y a quién le dono, y entonces presento todas estas donaciones que hago. Y luego tenemos algo que empezamos a hablar en las empresas tradicionales sobre cuáles son los valores que compartimos. Ya no es solo por a quién donamos, qué hacemos desde la empresa, sino ahora es cuál es ese valor compartido. Y desde las instituciones públicas hablamos de las organizaciones también sin fines de lucro, todas las ONGs, aquellos movimientos por los que nacen, y otras organizaciones no gubernamentales, más locales quizás, que traen un propósito diferente para servir. Y hoy en el centro podemos hablar de empresas que no necesariamente son del tema de la filantropía, de los valores, y tampoco son sin fines de lucro, ni no necesariamente están ayudando solamente a alguien, sino unas empresas que tienen un propósito, un impacto, una nueva economía, una nueva forma de hacer las cosas. Y estos son los negocios en los que nos vamos a concentrar en este momento. Y previo a eso, como les decía, nos gustan mucho las preguntas, y yo sé que hay mucha gente aquí con tema de que ya me conocen todo esto, pero quisiera a ver cuáles les resuenan. Y por favor, muévanlo en el chat. ¿Qué conocen, qué términos han visto ustedes relacionados a esto que tenemos en pantalla? Tenemos el bien común, tenemos la economía púrpura, tenemos el capitalismo consciente, tenemos lo que es economía azul. ¿Quién se conoce los colores o los colores de todas las economías? ¿A alguien le hace sentido eso? La economía naranja, la economía colorativa. Ahora hablamos mucho del diseño regenerativo. ¿A alguien le hace sentido? ¿Alguien ha escuchado esto? Aquí Anne de Aurea dice que sí, que le hace sentido algunas, allí menciona esas. Graciela dice que ha escuchado la economía azul, la economía naranja. Félix, yo sé que estás por ahí, así que te animo a escribir también. ¿Qué les ha hecho clic? Sí, el marco de las nuevas economías, dice Claudia Castillo. Gracias.
qué bien que han escuchado y que les hace sentir, sé que se conectan a estos puntos. Y relacionado con todo eso que teníamos atrás, a todas estas nuevas corrientes y movimientos que tiene que ver la economía, todas están conectadas de alguna forma a los objetivos de desarrollo sostenible, en las que intentamos sostener, basar todas estas nuevas acciones. No son nuevas, la verdad, todas las acciones con las que queremos impregnar los negocios y las que nosotros queremos proponerles a ustedes, que es una forma de pensar diferente. ¿Por qué? Porque existen empresas con fines de lucro que utilizan este modelo de negocio, esta forma de también, además de contribuir, a dar una solución a esa problemática social, a esa problemática ambiental o a ambas, como se muevan el corazón de las personas de la empresa, para además no solo bendecir, beneficiar, generar impacto en un punto sin no lucrar, porque es importante también el triple impacto, ¿verdad? Hablando de lo social, de lo ambiental y de lo económico. Aquí Félix nos dice que Lorraine tiene un artículo sobre nuevas economías. Genial. Sí, yo creo que Lorraine también pasó por el curso. Finalmente, para este recorrido de temas de impacto y de cómo lo toman las empresas, es cómo es el modelo de negocio que tienen estos nuevos negocios o esta nueva forma de hacer negocio conectado con el impacto. ¿Cómo lo podemos juntar? ¿Cómo podemos decir que podemos lucrar con esto? ¿Cómo podemos decir que se pueden hacer negocios? ¿Y cómo combinarlo? Y hay unos ejemplos que traemos acá, donde ya hay algunas organizaciones que han podido promover o mover esto. Y que son vitales en las características de un negocio de impacto. Y es aquello que primero ponen la misión social, ¿verdad? Que es explícita y ambiental, y luego lo vamos a ver en otro gráfico un poco más claro, quizás, si hasta este momento no les ha caído, o no he sido tan clara. Además, tienen que ser un modelo de negocio escalable o autosostenible, ¿verdad? Todos estos negocios con impacto además tienen una solución innovadora y sistémica, y es muy importante resaltar allí, como está subrayado, el sistémico, porque no solo se queda en ella, sino que impacta todo su ecosistema alrededor, y además se miden. Es muy importante pensar que estos negocios se miden. Este es un modelo prestado de una de las organizaciones peruanas en temas de impacto, en donde mide o define sus modelos de estos negocios o estos emprendimientos de impacto bajo esta línea, donde dice que tiene un modelo, un negocio de impacto puede ser con una inclusión laboral, también los llama puente, puede ser pago por servicio, asociativo, cooperativo, y si ven hacia el centro de la tabla, allí vienen resaltados las oportunidades que pueden tener estos negocios, no las oportunidades, perdón, las definiciones de cómo se ve estos modelos. Esta es una relación que hace CUNA, una organización peruana en temas de impacto, y es algo diferente de la forma en que lo clasifica también el sistema B, que tiene un modelo o tiene varios tipos de modelo de impacto, como ven en la columna izquierda. Yo creo que no ven mi cursor, ¿o sí? Miro, sí, sí, ok, gracias. De este lado, ¿verdad? Y este es el impacto específico en el que se desarrolla. Sin embargo, esto es nada más, esto es para ejemplificar y decir que los negocios, los emprendimientos, los negocios con impacto tienen características claves, que son específicas, que son materiales, que son verificables, que son duraderas, y nos gusta decir además que son extraordinarias, porque son diferentes. La gente quiere hacerlas diferentes, en donde la empresa de aquello tradicional, de nada más hacer una escuela y tener y educar de alguna manera, en esta forma la voy a hacer de una manera extraordinaria. Ahora vemos algunos ejemplos de empresas que ya lo han hecho así y en donde toman
todos los objetivos de desarrollo sostenible o se inspiran en un objetivo de desarrollo sostenible para desarrollar ese modelo de negocio, para impulsarlo, para colocarlo de una manera diferente y que sea de bien para el planeta y para las personas. Ahora bien, ¿qué preguntas tenemos que hacernos para entender un modelo de negocio de impacto? Ya sea porque lo estamos impulsando, porque lo estamos mentoreando, porque lo estamos, o porque somos consumidores y queremos ser sus clientes. Entonces hay algunas preguntas por acá que muy rápido vamos a repasar. ¿Es este negocio impulsado por un propósito? Casi nunca, y es hasta ahora que estamos hablando de nuevas economías que empezamos a hablar de propósitos en los negocios. ¿Cómo que si está impulsado por el propósito? Eso sería raro, pero para muchos de los que veo conectados, ya esto tiene sentido. Resuelve un problema social, resuelve un problema ambiental. ¿Cómo genera el dinero? ¿Cuál es la relación de esta empresa con la empresa que la beneficia? ¿Cómo es la relación con la comunidad? ¿Impacta de alguna forma la comunidad de esta empresa? Y muy importante, ¿puede ser verificado? Todos estos modelos de negocio, todos estos negocios que generan alguna forma de impacto ambiental o social, buscan responder estas preguntas con un sí. Como les decía, este es otro gráfico un poco más claro, en donde vemos que el modelo de negocio tiene siempre su propósito al centro, intentando resolver un problema y tener una relación sistémica con todo alrededor. Una frase de reflexión: los emprendimientos de impacto proponen una nueva forma más sostenible de ver los negocios. Y este espectro que tenemos acá, perdonen, que otra vez se me fue la pantalla. ¿Ustedes sí la están viendo? Ya, regresó. Qué susto. Bien, tenemos que las ONG, es solo un repaso para decir que hay organizaciones con una intención social y hay organizaciones con intenciones financieras, en donde los emprendimientos sociales están se mueven en el centro de esas dos. Tenemos organizaciones sin fines de lucro, cooperativas, empresas con misiones sociales y ambientales, y también están dentro de ese extracto, ¿verdad? Se colocan en el centro. No necesariamente las empresas tienen que ser completamente dependientes de donaciones, no tienen que ser organizaciones sin fines de lucro y no necesariamente tienen que quedarse solo con el RSE, sino que todas pueden ser parte de esto de una forma en donde haya una intención social, ambiental y financiera. Y para ello, algunos ejemplos, donde no solo nos colocamos en un tipo, hay muchos propósitos, hay muchas cosas que pueden hacer las empresas y pueden moverse dentro de todo el ecosistema de impacto, desde ONGs, cooperativas, organizaciones sin fines de lucro, como algunas que vemos acá, pero también, me falta una de estas, pero también vamos a pasar a ver algunas empresas que son famositas, ¿verdad? Como la de Crepes and Waffles, que algunas, en Costa Rica no existe, yo estoy en Costa Rica esta empresa todavía no existe, pero sabemos que Crepes and Waffles contrata personas o contrata personas en una situación vulnerable. Más allá de lo que sea su negocio de venta, de vender crepas, ¿verdad? Busca beneficiar a una población. Esta otra beneficia también a sus trabajadores con una población mucho más que vulnerable, es una población que sale de prisión, que quiere reinsertarse en la sociedad y que quiere empezar a hacer mejor las cosas. Y esta empresa tiene este eslogan, que no contratan gente para hornear brownies, que es su producto estrella, sino que hornean brownies para contratar gente. Y hay 5 organizaciones o 5 empresas que quiero tocar hoy, precisamente porque estamos bajo la audiencia de los ojos de los chamos y las chamas, ¿verdad?
Y precisamente tenemos 5 empresas que han pasado por el proceso de certificación para el movimiento B. Y como pueden ver, tienen una forma particular también de hacer negocios. Tenemos a Táctica, tenemos Casa Francesi, tenemos Leather Hair y tenemos a MAF. Todas con acciones de trabajo muy diferentes. Y quiero también resaltar a Impact Hub, porque es una organización a la que la tengo muy cerquita, no solo porque tengo muy cerquita a Impact Hub Managua y somos muy amigos desde la red de Impact Hub Honduras o Tegucigalpa, sino que Impact Hub Caracas ha hecho algo muy diferente que pocos Impact Hubs han hecho alrededor del mundo, y es querer medirse, certificarse, ¿verdad? Además porque vi su proceso un poquito lejos, pero es como desde una red donde todos están haciendo algo similar, donde todos están potenciando, digamos, una marca, ellos pueden hacer las cosas diferentes. Entonces creo que esto es bastante válido a resaltar y de que ustedes puedan conocer a estas empresas que están haciendo bien las cosas. Hay 2 oportunidades dentro del ecosistema para ver. Una es que les invitamos a conocer la red UNAM en Perú, que ya tiene mapeado bastantes emprendimientos, y se preocupa por visibilizarlos. Allí Álvaro quizás nos pueda contar un poquito más de CUNA, pero también si queremos conocer más empresas alrededor del mundo dentro del ecosistema de impacto que están haciendo las cosas diferentes, podríamos usar el buscador de las empresas B, como para ir un poquito más claro en este punto. Voy a dejarlos descansar de mí y quisiera escuchar si tienen hasta acá, hasta este punto, algún comentario, duda o pregunta que sea cortito para pasar al segundo capítulo. Yo vuelvo a ver a Carlos, así como, Carlos, tú vas a decir algo acá. ¿Quieres decir algo, Carlos? ¿O pasamos? Perdón, que estaba muteado. Sí, mientras nos organizamos para comentar por el chat, quería resumir un poco la presentación de Carol. Muchas gracias, Carol, por este panorama, que además es un panorama que abona a la idea de que el todo es mucho más que la suma de las partes, porque estamos trabajando desde una perspectiva o sea, que trabaja varios planos. El primero me parece auspicioso e interesante de trabajar la idea de que la economía de impacto es la quinta revolución industrial. Yo sí creo. Yo creo que las cosas pueden evolucionar hasta producir una transformación de este tipo. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido la transformación en contrario que nos lleva a la situación de tener que plantearnos la economía de impacto como una forma alternativa de construir valor. La idea de que las mejores empresas para el mundo no son empresas de servicios, sino empresas para servir, es una cosa que también quiero destacar, porque no es lo mismo. Servir es utilidad, pero utilidad aquí es utilidad para el bienestar. Entonces, que tengamos empresas que se distinguen por su propósito, por el equilibrio entre lo público y lo privado, por el foco en el impacto y por la preservación de un modelo de negocio, nos ubica en una nueva, o sea, nos ubica de manera pivotante con las nuevas economías, porque estas nuevas economías se construyen desde el impacto y se considera que el impacto es valioso. Es decir, lo que voy a construir no es solo mi sostenibilidad en el tiempo como negocio, sino la sostenibilidad del impacto que planteamos, con lo cual la alineación con los objetivos de desarrollo sostenible es completa, porque además está pensada desde el futuro, está pensada en la perspectiva de no tocar los activos de las próximas generaciones. Es decir, y el tema y me llamó mucho y poderosamente la atención, el tema de que hay muchas formas, no hay un solo tipo de emprendimiento de impacto. Es una perspectiva interesante porque
se centra, uno, en la cadena, en la intersección de la organización con sus stakeholders, es decir, con las partes interesadas. Y en la construcción de valor como red, operando como red, y complejizándose de modo tal que el impacto sea sostenible más allá de la promoción de reputación, más allá de lo que, y hay que decirlo, más allá de de la tendencia creciente y perniciosa del greenwashing, que sabemos existe y que tenemos en determinado momento que ver eh, cómo hacemos que esta discusión baje a la perspectiva de las personas que no la conocen y que la única forma de emprender que conocen desde el emprendimiento por la necesidad es la fábrica, es decir, el producir renta. Es un esfuerzo, pero yo sí creo que vamos en ese camino. Eh, Creo que Álvaro va a darle otra vuelta de tuerca a la perspectiva y podremos avanzar en la contemplación de lo que es el ecosistema de impacto en la región. Adelante, Álvaro. Sí, así es. Muchas gracias, Carlos. Solo quiero antes, Álvaro, antes de que entres, que quedó una pregunta allí en el chat. Ajá. Un comentario primero, Diego. Sí, Diego, ¿cómo estás, Diego? Primero, que Crepes and Waffles, todas las mujeres son cabezas de hogar, que quizás me lo brinqué decir. Y Graciela pregunta que cuál es la diferencia entre las empresas B y una organización de triple impacto. Bueno, cualquier empresa de triple impacto es aquella que genere impulse y ejecute estas iniciativas de tener buenas prácticas ambientales, sociales y económicas. Sin embargo, las empresas B pasan por un proceso de certificación fuerte, duro, para validar y generar evidencia de que están haciendo las cosas de esta manera. Entonces, la empresa B es una certificación. Las empresas de triple impacto son porque ellas han decidido ser de este modelo, seguirlo y tener buenas prácticas. Por lo tanto, Charania se dirigía. Álvaro. Perfecto, Carol. Muchas gracias y gracias, Carlos, por el pase. Bueno, yo les voy a empezar a hablar en este capítulo de oportunidades y retos para los emprendimientos de impacto en la TAM. De ahí le voy a hacer el pase a Carol y luego hay una tercera parte. Y quiero empezar un poco con la conexión de lo que vimos antes, ¿no? De este intento de clasificar, de caracterizar de qué estamos hablando cuando hablamos de impacto, ¿no? O de manera más particular de emprendimiento de impacto, ¿no? Todos estos conceptos y así como Carol presentó esta historia de las diferentes revoluciones, yo quiero decir que el impacto como tal no es que haya aparecido en la quinta revolución, ¿no? Muchas de estas cosas se daban de alguna u otra manera en nuestra sociedad, en nuestros gobiernos, en los avances tecnológicos, pero motivados desde otra fuente, ¿no? Hace 2 siglos de pronto el impacto era algo de lo cual se tenían que preocupar directamente los gobiernos para que la sociedad anduviera bien, para que estuviera bien de salud, estuviera bien económicamente, no le faltara o tuviera lo suficiente, lo mínimo para poder ser productiva y la nación sobrevivir, ¿no? Y esa preocupación sobre quién se tiene que encargar del impacto, quién se tiene que encargar de aquello que consideramos lo bueno, aunque no sea el problema de uno, y es un problema de todos, ha ido migrando, ¿no? Del gobierno a organizaciones intermedias que llamamos sin fines de lucro, ONGs, organizaciones de la sociedad civil, ahora a decir, oye, la empresa tradicional también tiene un rol, ¿no? En el impacto. Y esta transferencia ha hecho pues que proliferen diferentes tipos de categorías, de nombres, de economías, con colores, con términos pomposos para referirse a estas
a esta nueva forma de hacer del impacto desde la actividad económica. Y ninguna de estas clasificaciones es excluyente, ¿no? Todas pueden coexistir. Lo que está en el centro de todas estas categorías, yo creo que es que el propósito de las empresas es explícito, no es que causan un bien como una actividad secundaria que dijeron como, ah, bueno, de paso estamos haciendo algo bueno, de paso estamos favoreciendo a una comunidad o estamos ayudando al medio ambiente. No, la empresa ahora que causa impacto es una empresa que tiene la intención de hacerlo a la vez que desarrolla su actividad económica. Ahora, hablemos de estas oportunidades, ¿no? Ya entendimos que hay múltiples nombres, hay múltiples categorías para llamar a las empresas y necesitamos utilizar alguna categoría para poder organizar estas oportunidades. Y lo que vamos a usar es el tamaño. El siguiente diapositiva. ¿No? Yo pregunto, ¿cómo clasificamos el tamaño de los emprendimientos de impacto? ¿O cómo clasificamos el tamaño de las empresas en general? Podemos pensar, por ejemplo, en una clasificación que está en función del valor económico y el número de personas que participan de esa empresa, ¿no? Siguiente lámina. Y utilizar ciertos términos como, ahí vemos, ¿no? Microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, que varía dependiendo de cada país, ¿no? En su reglamentación hay, los rangos pueden ser distintos, el número de personas que están, el número de trabajadores, perdón, que están en las empresas puede variar en cada país, pero podemos coincidir en estas categorías, ¿no? Desde lo micro, pasando por lo pequeño, hasta lo mediano. Y después ya grandes grupos económicos, monopolios y otros que ya que son más escasos, ¿no? Que podemos contar de pronto en una lista mucho más cerrada. Y esta clasificación también nos ofrece una forma de decir, bueno, las necesidades para las micros de pronto tiene que ver más con la subsistencia de las empresas, con poder llegar al punto de equilibrio, poder desarrollarse en un entorno competitivo para poder recuperar la inversión. La pequeña empresa ya está rompiendo un poco esas barreras y se puede enfocar un poco más en su crecimiento, en el posicionamiento de la marca. Y la mediana empresa es lo que abarca la mayoría de la campana, ¿no? De la distribución de todas las empresas que existen en el mercado. En el mundo del emprendimiento en general utilizamos otra forma de categorizar también a las empresas. Siguiente lámina. Que es según el grado de desarrollo. ¿No? Podemos ver la etapa semilla, siguiente. De la etapa temprana, la etapa de crecimiento y la etapa de expansión. Y cada una de estas etapas va a finalizar cuando se cumplen ciertas características de estos negocios, ¿no? Hablamos de que un negocio culmina su etapa semilla cuando tiene un plan de negocio sólido y tiene pruebas de uso del producto o servicio. La etapa temprana culmina cuando el producto se ha validado, el modelo de negocio se ha validado, se conoce muy bien quién es el cliente, el público objetivo, y se valida la viabilidad de la escalabilidad del negocio, ¿no? En la etapa de crecimiento ya podemos decir este negocio está apuntando a una alta demanda, a una percepción positiva y puede preocuparse también por tener una cadena de suministro eficiente. Y finalmente la etapa de expansión es cuando ya la empresa puede mirar a cómo ser sostenible en otras áreas, ¿no? Si su sostenibilidad al principio tenía que ver con el producto, con la utilización de los materiales, con la mano de obra que directamente trabaja en el producto o servicio que realiza, ya en una etapa de expansión la empresa puede empezar a ver otros aspectos en los cuales puede generar impacto, como la comunidad inmediata que rodea a una fábrica o
otros actores, ¿no? Y esta clasificación también determina otras características que podemos observar que son muy comunes o lo relaciono también con esos términos que decía Carol en la primera parte que escuchamos muy a menudo en el mundo del emprendimiento y sobre todo de impacto. Vamos a la siguiente lámina. Vamos a eso. ¿No? Podemos hablar de actividades que son comunes a cada una de las etapas, ¿no? Necesidades comunes, financiamiento común y formas de medición de impacto. En las actividades, por ejemplo, acá podemos diferenciar que en la etapa de semilla, el negocio, la startup, el emprendimiento, se está empezando a dar a la tarea de conocer qué problema debe resolver, quién es el cliente, quién es el beneficiario, conocer esa cadena de valor, empezar a plantear su teoría de cambio, si es que parte como un negocio con una convicción desde el propósito del impacto que quiere generar, ¿no? Más adelante, en una etapa temprana, estas actividades ya empiezan a sofisticarse. Vemos que empiezan a realizar pruebas de mercado, se comienza a hablar de iteración, ¿no? Muchas veces se utiliza el término cliché pivotear cuando hablamos de que el negocio está experimentando con diferentes mezclas de producto, cliente, para encontrar cómo maximizar el valor y maximizar su impacto. En la etapa de crecimiento hablamos ya más de técnicas que se asemejan pues, a la administración tradicional, al marketing, a desarrollar eficiencia en procesos, en la llegada al cliente. Y en la etapa de expansión podemos hablar de otras aspiraciones, ¿no? Más relacionadas con la expansión geográfica, con atraer talento distinto, con un poco más de diversidad y todo esto. Lo mismo ocurre así como con las actividades, con las diferentes necesidades que tienen en estas etapas, con el tipo de financiamiento. Acá quiero hacer también como un pequeño zoom. Existen estas diferentes empresas de venture capital, de financiamiento, de dinero público o de cooperación internacional que invierten en diferentes organizaciones que están generando impacto. Y dependiendo de la etapa, esa inversión recibe un nombre distinto, ¿no? Podemos hablar de capital semilla para la etapa semilla, podemos hablar, por ejemplo, del venture capital de la serie A, de la serie B, que son formas de decir, oye, esta inversión está destinada a emprendimientos que están en la etapa 2 o en la etapa 3 y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo del grado de desarrollo que tienen estos negocios. Entonces, cuando uno ya empieza a ver el emprendimiento de impacto como este conjunto de características, este lenguaje común que define a este sector de la economía, comienza también a encontrarse con estos términos que le dicen, ya, esta empresa se dedica al financiamiento, pero para cierto tipo de organizaciones, ¿no? Las que ya han madurado o se pueden clasificar como esta categoría. Vamos a la siguiente lámina. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los principales retos que podemos encontrar ya no por etapa, sino en general, ¿no? Si hacemos un top 5 de estos retos en Latinoamérica, podemos hablar de 5 cosas. Vamos a la siguiente. ¿No? Podemos hablar del modelo de negocio. Aquí es común pensar que una empresa social, por tener ese apellido, entonces tiene que comportarse más como como un modelo filantrópico o caritativo que como una empresa que está buscando lucrar y generar ganancias. Y a veces esta dificultad es como interna, ética de las personas que hacen estas actividades. Y tenemos que romper ese mito, ¿no? Hacer el bien no significa no ganar plata. Y eso es lo que genera muchas veces esas
problemáticas en el modelo de negocio, cómo encontrar el mix adecuado de generación de ingresos con el bien que estamos tratando de generar, ya sea para un ODS específico o, para simplificarlo, ¿no? Si es algo social o si es algo ambiental. También hay dificultades de acceso a financiamiento, ¿no? Justamente al no ser empresas cuyo principal driver es la generación de ingresos, sino muchas veces aspectos que son difíciles de cuantificar o de medir, tesis de impacto, a veces muy conceptuales. Entonces, esto dificulta la comunicación y la entrada hacia las entidades tradicionales de financiamiento, ¿no? No puede ir a un banco y decir, bueno, préstame dinero. Ah, ¿cuánto capital tienes? No, no tengo capital, pero tengo un corazón enorme, ¿no? Entonces, necesitamos poder demostrar ese valor y eso es lo que genera este reto del acceso y financiamiento. Lo mismo con el conocimiento, ¿no? El conocimiento en materia de impacto es un conocimiento muchas veces muy técnico, muy relacionado con la problemática que se quiere resolver. Y la medición, que es algo del cual todos hablan en este mundo de impacto, es muchas veces muy específica o muy adaptada al tipo de problemática que se quiere resolver, ¿no? Y se necesita el involucramiento de científicos, de ciencias duras, de ciencias humanas, de una mirada multidisciplinaria, ¿no? Entonces, eso también hace que sea difícil gestionar este tipo de negocios, ¿no? La medición justamente es la cuarta dificultad. Ahí justo las siguientes láminas dicen un poco lo que yo estoy diciendo y lo estoy tratando de explicar primero con mis propias palabras. Pero ahí en la grabación y en la presentación que les van a compartir seguramente van a encontrar más datos. ¿No? Hablamos de la medición de impacto, ¿no? Esta dificultad que hay de cómo aterrizar primero desde lo teórico y luego a lo práctico los conceptos y los procesos para poder demostrar que efectivamente estamos generando el valor social y ambiental que nos propusimos. Y finalmente el acceso a la inversión de impacto, que es esta inversión más largoplacista, más paciente, que nos permite muchas veces multiplicar el impacto sin la dependencia de modelos tradicionales. Vamos a la siguiente parte. Podemos saltarnos esos dos que tienen la parte descriptiva que acabo de decir, yo creo. Y bueno, y te doy la palabra, Carol, que creo que te toca. Gracias, aquí los Ya va, tengo. gracias, un momentico, Carol, disculpa. Antes de darte la palabra, agradecerle a Álvaro, hacer una pequeña síntesis, pero con vista a dos preguntitas que tienen que ver justamente con la última parte de la intervención de Álvaro. Y es justamente los retos, los desafíos para el emprendimiento de impacto en la región. Voy entendiendo, y aquí estoy tomando nota, que, o sea, un poco elaborando una lista de consignas, un poco eslogans para, o sea, que nos podamos llevar para sintetizar. Entonces, cuando hablamos de ecosistemas de impacto, pensamos que el todo es más que la suma de las partes. Cuando hablamos de emprendimiento de impacto, se me ocurre, ciertas condiciones aplican. Y en oportunidades y desafíos para el emprendimiento de impacto en la región, lo primero que se me viene a la mente es que el tamaño no importa. ¿Por qué? Porque los desafíos van por una parte en general y por la otra por el grado evolutivo de cada emprendimiento. Es decir, o sea, desafío en la formulación del modelo de negocio, que de verdad sea de impacto, que preserve el propósito. De acceso a financiamiento, cómo construyo un emprendimiento sostenible, pero que además tenga una tasa interna de retorno. Acceso a conocimiento. Estamos hablando de innovación. No es, o sea, no es solo mercadeo de un estilo de vida, es
una forma de emprender y de entender que la innovación es una función empresarial. En ese sentido, mi pregunta, y es una de las preguntas que tengo para Álvaro, es, ¿se entiende en la región al triple impacto como innovación? Y la medición de impacto, por supuesto, es la validación de la construcción de valor o sea, de cara a los grupos de interés. Y el acceso a la inversión de impacto, entendido como una inversión a largo plazo, como una inversión a largo plazo. Entonces, la otra pregunta es, si una de las fuentes de medición de impacto o sea, más sólidas o sea, que tiene el ecosistema de impacto es la evaluación B, en su experiencia, en su conocimiento, ¿en qué fase la empresa se certifica? Si es que se certifica. Les dejo estas dos preguntitas, pues, tanto a Álvaro como a Caro. Perfecto. Bueno, empiezo yo, de ahí le doy el paso a Carol, también a propósito de que ella va a continuar con esta parte del capítulo. Es una pregunta muy interesante, Carlos, porque creo que lo que me decías, ¿no? De si se puede equiparar a la innovación con el impacto, porque es algo que yo creo que yo me he respondido a mí mismo en mi trayectoria laboral, porque yo empecé como un consultor de negocios que luego empezó a meterse en temas de diseño de servicios, en un enfoque de diseño centrado en las personas aplicado a los procesos, a la estrategia de negocios. Y sin saber que lo estaba haciendo, comencé a meterme en temas de impacto, haciendo de eso ya mi vida, mi día a día. Yo creo que la innovación te lleva a una práctica de escucha, ¿no? Le dicen empatía con el usuario, con el cliente, que necesariamente te va a hacer preocuparte por esas necesidades profundas, latentes, ¿no? Y no solamente por cómo le genero el mayor beneficio, digamos que sea costo-beneficio eficiente, ¿no? Cómo me preocupo por otros aspectos como su bienestar, ¿no? En el proceso. En darle una buena experiencia de usuario está una preocupación por no solamente aspectos emocionales del bienestar, sino de generarle un valor más allá de lo que promete el servicio que se le va a ofrecer. Entonces, yo siento que la innovación como concepto, como esta práctica que ya vemos que se ha vuelto como lo mainstream en servicios como en la banca, la salud y en otros campos, está haciendo que las empresas también vean el impacto con ojos atractivos, no simplemente por greenwashing, como mencionaron hace un rato, por cumplir, porque está de moda, sino porque, oye, esto es bueno para el usuario y es bueno para el negocio, al final, ¿no? Y bueno, y lo de la certificación B, dejo a Carol que nos cuente cuál es la diferencia y le doy el pase con eso. Solo quisiera, Carlos, que me pudieras repetir la pregunta tal cual para ver si de alguna forma con lo que seguimos la vamos a responder. Sí, Carol, ¿en qué fase de la evolución de la empresa considera certificarse, en tu experiencia? Ok, gracias. Porque hay que ser de impacto y creo que aquí te lo puedo juntar con la respuesta. Hay una empresa que se llama Juan Valdez que produce café. Es una empresa colombiana que ha definido sacar un producto muy específico que ha sido recolectado por mujeres que, como dice ahí, ustedes ven en la publicidad, cafeteras. Y ha traído gran beneficio, ¿verdad?, a este nicho particular de su comunidad.
definiendo que ya era una empresa gigantesca, de que ya tenía colocado café en todo el mundo, decidió certificarse como B. Para ellos hubo un momento en que dijeron, quiero hacer las cosas diferentes, pero además no solo voy a hacer las cosas diferentes, sino que voy a decirle a todos que estoy haciendo las cosas diferentes y voy a pasar por el proceso, voy a demostrarlo. Y para ellos ese fue el mejor momento, cuando yo estaba aplicando los cambios, cuando estaba haciendo esa generación de buenas prácticas, las implementan y empiezan su proceso de certificación. Hay otras empresas como Mercado Libre, por ejemplo, en donde no solo son empresas de triple impacto que deciden no pasar por el proceso de certificación, sino más bien quedarse allí y decir, bueno, vamos a más bien a visibilizar cómo es el consumo positivo, por qué la gente está comprando, y cada año te presentan diferentes, un panorama, ¿verdad?, de cómo va esto en crecimiento, de cuál es la audiencia que está llamando la atención y por qué hay que ponerle atención. ¿Por qué hago estas dos diferencias? Porque no importa dónde decida una empresa que quiere empezar su proceso de certificación. Las empresas B tienen una certificación o una validación, voy a decirlo así, para las empresas que se están formando, que se llaman B pendiente, que es desde su puro inicio, ¿verdad? Donde ni siquiera han empezado su facturación. Yo considero que a pesar de que hay muchas más empresas que deciden transformar su modelo de negocio y con eso a pasar a buenas prácticas y certificarse y pasar, ¿verdad? Dar ese paso adelante para querer certificarse, no importa el tamaño, como decías, pero tampoco como el proceso, porque cuando me empiezo a medir, cuando empiezo a ver las herramientas, cuando empiezo, sin importar si usamos la evaluación B o si usamos el SDG, Action Manager, o si usamos mis propios Excelitos, voy a decirlo así. Yo sé que ya mucha gente no usa Excel, pero mis propios Excelitos de cómo va midiendo el agua, cómo voy midiendo la electricidad. No hay un momento bueno, siempre es bueno, no hay uno que sea mejor o que voy a empezar aquí, no siempre va a ser así. Cuando deciden certificar es, bueno, cuando está el ingreso económico, cuando quiero validarlo y es más una decisión. ¿Y por qué quiere ser una empresa pasar a ser una empresa de triple impacto? Porque un emprendedor decide que a pesar de que no es quizás lo más, no es lo más sencillo, ¿verdad? Para hacer un emprendimiento. ¿Y ya por qué decide hacer esto? Bueno, es porque tiene ciertas oportunidades. Se distingue entre las empresas, se distingue frente a la competencia. Hay una cosa allí a resaltar. Estaba yo con un emprendedor que quería aprender de las empresas B y cómo poder ser mejor. Y yo le pregunto, bueno, ¿cuál es tu expectativa? ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Por qué quieres medirte? Claro, yo no le quería echar todo mi monólogo de por qué las empresas tienen que medirse, ¿verdad? Pero digo, ¿por qué no hacerlo es aburrido? Porque somos siempre iguales, porque eso ¿qué me trae? Ser una más, una empresa más. Y a mí me impactó mucho, esta conversación la tuve la semana pasada, me impactó mucho porque qué aburrido ser igual que todos, ¿verdad? Entonces sí, una empresa que se mide se distingue, una empresa que decide ser de triple impacto se distingue, además se asocia como una marca responsable. Las nuevas generaciones y muchos de nosotros que estamos aquí escuchando nos atraen estas empresas, nos gustaría ser parte de ellas, por lo que sus colaboradores se comprometen, hay una percepción que cambia, una credibilidad y una confianza que se da alrededor, se establecen referencias, ya la gente sabe que estas personas, esta empresa hace las cosas así, se protege la misión. Además ya me ven como un elemento que voy acompañado, como que soy parte, ¿verdad? Empujo los objetivos de desarrollo sostenible y además traen una inversión un poco más consciente, algo que por lo que también va a pasar Álvaro en un momentito. Y entonces
hay mucho más que aprender y allí le respondemos de nuevo a Graciela, ¿qué es todo esto? Bueno, todo esto es que hay empresas sociales y de impacto, ¿verdad? De esas empresas que definen cuál es su propósito, que se priorizan. Puede ser que tienen solo esta acción social, pueden tener solo una acción ambiental, que deciden tener uno. Hablamos de emprendedores sociales. Ashoka es una organización que distingue a los emprendedores sociales, ¿verdad? Luego están las empresas de triple impacto que deciden, bueno, no me voy a quedar solo con social, vamos a dar un paso más, hacemos estas 3 de una vez. Y hay en ciertos lugares de Latinoamérica, vamos a decir que hay 9 lugares en el mundo, en donde existe la ley de beneficio de interés colectivo, que son estas empresas que deciden, ¿verdad?, ponerlo en el estatuto de su empresa, de que son diferentes, y hay una ley que dice, ok, vas a hacer esta empresa, ya no eres una SA, ¿verdad? Una sociedad anónima o una sociedad limitada, una SLT. Me imagino y bajo mi ignorancia, no haberlo preguntado, no, imagino que en Venezuela existen esas dos, la sociedad limitada y la sociedad anónima. Y yo los vuelvo a ver, sí, ajá, gracias Carlos. Pero además hay 9 lugares en el mundo que también están las BIC, que son estas empresas que deciden ser de beneficio de interés colectivo. Y luego están estas otras que se llegan a querer medir. Y entonces se certifican como empresas. Ahora, todas estas no son más, no son menos. Todas tienen, todas son un espectro diferente y están haciendo buenas prácticas y lo están distinguiendo de una forma diferente cada una. Cada una está haciendo este impacto. Vamos a dejarles en esta presentación más material si usted quiere, le interesó el tema y quiere buscar más. Estos son algunos de los enlaces de temas de inversión, de temas de barómetros. Este es un estudio chiquitito, un estudio como de 20 empresas que contaron cuáles eran sus experiencias. También está el de empresas con propósito social y ambiental, y uno con el que ustedes a lo mejor están relacionados, que nos pareció genial poderlo poner aquí, que es el de las opciones para el impulso de una economía de impacto en Venezuela, por muchos de los compañeros que están hoy presentes y que han estado empujando esta forma de hacer negocios diferente en el país. Entonces, allí también se las vamos a dejar. Le doy pase de nuevo a Álvaro, si quieres, Carlos, comentar algo hasta acá. ¿Seguimos? No, paso para Álvaro. Seguimos. Perfecto. Quizás sí yo un comentario de cierre es que la diferencia entre todos estos nombres que hemos visto, como BIC, como la certificación B, otros modelos que mencionó Carol, como el SDG Action Manager, y demás, con las características de la empresa y los beneficios, es como la diferencia entre, por ejemplo, si alguien le pregunta a alguien, oye, ¿tú sabes tal idioma? Y te responde, sí, yo tengo un C2 en este idioma, versus que te lo hable fluidamente y te responda en el idioma, ¿no? Por un lado, vas a ver una demostración en un papel que es válida, está perfecta, y por otro lado, vas a ver la demostración en la práctica. En teoría, ambas cosas deberían suceder, ¿no? Pero son diferentes, ¿no? No es la demostración desde esa intención explícita de que estamos generando impacto, y lo otro son los diferentes actores que ayudan a darle sustento a ese impacto. Y con esto hago un poco la introducción a ese ecosistema de impacto, que son todos estos actores que están alrededor de aquellos que están generando el impacto de primera mano, ¿no? Lo que llamo los solucionadores. Entonces vamos a hablar de estos actores relevantes en el ecosistema de la TAM. Y partimos con una pregunta. ¿Qué actores hay en el ecosistema de impacto? Si antes de mostrar
el modelo que tenemos, el que hemos construido, y ahí se le pasó el dedo a Carol y lo mostró, pero yo quiero preguntarles, a ver en el chat, a todas las personas, cuando pensamos qué actores hay en el ecosistema de impacto, aparte de los emprendedores, ¿no? Mismos, que son los que están haciendo el impacto, ¿en quién pensamos? Pues escriban ahí tipos o nombres propios, ¿no? De empresas, de organizaciones que son estos actores del ecosistema, para más o menos ver por dónde encaja o cómo los podríamos clasificar a esos, ¿no? Diego Diego nos dice que comenta inversores, por ejemplo. Perdón, Carol, ¿decías? eso mismo que acabas de decir. Sí. Graciela nos dice Gobierno, comunidades, ¿no? Jorge Luis nos dice gobiernos, entidades reguladoras. Claudia nos dice academia, universidades. Aurea dice incubadoras. Carlos pone los consumidores. Perfecto. Más colocan financiadores. Listo. Entonces, sí, son todos estos actores que están alrededor de la empresa, ¿no? Que son un apoyo, que son un soporte técnico y de recursos para poder accionar. Aquí es importante, quizás como primera distinción, hacer esta separación de los tipos de organizaciones, de entidades, que son las que están generando este ecosistema, las que forman parte del ecosistema, de el rol que cumplen ahí. Entonces, en el modelo que vamos a ver a continuación, por favor, en la siguiente lámina, vamos a encontrar aquí dos grupos, ¿no? Este modelo muestra unos círculos de color oscuro al lado izquierdo y unos recuadros de color rojo con unas zonas al lado derecho. En los círculos lo que tenemos son los tipos de entidades, ¿no? Entonces, generalmente cuando pensamos en el ecosistema, prácticamente de cualquier sector, no solamente del impacto, podemos hablar de la empresa privada, de la empresa sin fines de lucro, del gobierno y la academia, ¿no? Acá lo ponemos como gobierno, organizaciones de la sociedad civil, academia y empresa. Estos son los orígenes, ¿no? De dónde parte el impacto, de dónde parten estas organizaciones que son parte del ecosistema de impacto. Pueden ser desde lo público hasta lo privado, ¿no? Pueden tener la intención del impacto primero o primero el lucro y el impacto después, pero están ahí. Y estas organizaciones pueden cumplir diversos roles al mismo tiempo, ¿no? Entonces a veces es como que mezclamos el hecho de tú eres una organización de impacto. Ah, eres una ONG. No necesariamente. ¿No? Lo que pasa es que ONG lo asociamos con, tiene una intención en generar un bien social, entonces debe ser de esa gente, de los hippies, de las ONGs, que no les interesa la plata, solamente quieren generar valor intangible, ¿no? Pero no, podemos decir que hay incubadoras, que hay constructores de ecosistemas, que hay empresas de triple impacto que son sin fines de lucro, que se categorizan como ONGs, como también pueden ser como líneas de acción que salen de una universidad, que luego con el tiempo evolucionan y se constituyen como una empresa privada separada. O pueden permanecer siendo como un programa de una universidad que actúa como una empresa del triple impacto porque está generando un valor económico y social en algún lugar del mercado. O actúan como las universidades suelen tener espacios de coworking y incubar empresas y aparte de darle financiamiento, ¿no? Combinan varios de estos roles. Entonces, esa es primero, ¿no? La diferencia entre tipos de organizaciones y los roles que cumplen. Y dentro de los roles que encontramos, pues acá ya la cosa se vuelve más divertida, ¿no? Tenemos 3 niveles. Primero en la parte superior, acá esto va de arriba a abajo como fluye la plata, digamos, ¿no? Entonces, en la parte de arriba tenemos a los fuentes de capital, ¿no? Que son generalmente organismos de cooperación internacional o fundaciones que pueden ser de corporativos
o de familias o personas que tienen mucho dinero y ponen estas fundaciones con el objetivo de dirigir estos excedentes de capital hacia iniciativas que consideran eh, que son prioritarias, ¿no? Que se encuentran dentro de sus intereses o sus agendas políticas o personales, ¿no? Entonces tenemos acá fundaciones, en el caso de la red de impacto, por ejemplo, la Fundación Target, que es una fundación corporativa de Estados Unidos, y la Fundación Argidius, una fundación familiar de Suiza, ¿no? Que financian iniciativas como las de la red de impacto LATAM. En el segundo nivel tenemos a los intermediarios de los solucionadores, ¿no? Los solucionadores, ¿qué son? Empresas del triple impacto, ¿no? Los que tienen la solución en la mano, los que están haciendo el impacto de forma directa, ¿no? Y también pueden ser no solamente empresas de triple impacto, sino programas que tienen una finalidad social o ambiental que están financiados por alguno de estos organismos, pero cuya finalidad no es ser sostenibles en el tiempo, no es generar una autosuficiencia y continuar, sino tienen una donación o tienen algún tipo de financiamiento que les permite existir hasta cierto tiempo. Ese es el tercer nivel, ¿no? El de abajo. En el medio, ahí me quiero detener un poco porque tenemos a todos este conjunto de intermediarios que fueron los que más mencionaron ahí en el chat, ¿no? Incubadoras y aceleradoras, servicios profesionales, coworkings, constructores de ecosistema, organizaciones de investigación y desarrollo y financiadores. Vamos a ver en la siguiente lámina, por favor, las características de cada una de estas, ¿no? ¿No? Hablamos de, como les decía, de inversionistas, que son estos que proporcionan el financiamiento. Inversionistas pueden haber muchos, pero para las empresas de impacto, ahora hay fondos de capital que tienen tesis de inversión que están asociadas con diferentes objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto facilita que los emprendedores sociales, cuando están en la búsqueda de financiamiento o de patrimonio, ¿no? Para hacer crecer sus empresas, pueden buscar aquellas que se relacionan con las problemáticas que están tratando de resolver, ¿no? Servicios profesionales, ¿no? Podemos contar ahí todas las empresas que brindan algún tipo de asesoramiento, orientación pagada o a través de intermediarios, o tal vez servicios en marketing, contabilidad, recursos humanos, que lo hacen desde una perspectiva de impacto, ¿no? Ya sea porque tienen en cuenta enfoques de género, de desigualdad, de diversidad, etc. En los constructores de ecosistemas tenemos a redes, pero también tenemos actores que actúan como promotores activos de esto que llamamos impacto, ¿no? Por ejemplo, Cunan, esta plataforma que mencionó Carol antes, que es peruana, desarrolla un concurso hace ya varios años para reconocer a los mejores emprendimientos sociales en Perú. Y así hay diferentes actores en otros países, que luego les voy a mencionar algunos, que actúan de manera local, identificando a los emprendedores sociales y también siendo como una comunidad de todos estos actores que llamamos las ESOs, ¿no? Las organizaciones de soporte al emprendimiento, ¿no? Porque están en constante contacto y los invitan a las actividades a los demás que soportan a los emprendedores. Entonces, los constructores de ecosistema pueden ser de diversos tipos y somos los que más actuamos en colaboración, ¿no? Como la red de impacto LATAM. Luego tenemos programas de incubación, de aceleración, que pueden provenir, como dije antes, desde el gobierno, el corporativo, hasta organizaciones que se denominan incubadoras y aceleradoras netamente, que se dedican a capacitar a las organizaciones, ¿no? Puede ser que una organización capacita y da fondos, entonces es al mismo tiempo una incubadora o aceleradora y un inversionista, ¿no? No es excluyente. Luego tenemos a las organizaciones de investigación y desarrollo, aquellas que, como la red de impacto, están mapeando las características de sus miembros y del ecosistema para emitir informes e información importante que a todos nos interesa para la toma de decisiones, ¿no?
tanto a nivel privado como público. Y los espacios de trabajo que son claves, no solamente por el espacio en sí, sino por el ambiente que genera, por esta cohesión que se genera al proporcionar. Muchas veces los espacios de trabajo también en la actualidad, post pandemia, se han transformado en comunidades, más que simplemente en oficinas abiertas para todos los emprendedores. Entonces, esas son las organizaciones de soporte al emprendimiento y las organizaciones que en lo particular pueden pertenecer a la red de impacto LATAM como afiliados, como miembros, ¿no? Ahora, si hacemos un zoom en el tipo de inversión, porque a todo el mundo le interesa escuchar esto, ¿no? Saber cómo, ya, pero estos inversionistas, ¿dónde están? ¿De qué tipo son? ¿Cómo los podemos llamar? Existen diferentes categorías que vamos a ver en la siguiente lámina. ¿No? Encontramos primero el financiamiento. Acá podemos hablar por tipo de fuente, ¿no? Que es financiamiento público, privado, filantrópico, basado en rendimiento y colaborativo, ¿no? Dentro de lo público, que funcionan muchas veces como también las organizaciones, las agencias internacionales o organizaciones grandes filantrópicas, generalmente existen concursos, existen licitaciones abiertas con ciertas condiciones que uno tiene que cumplir, a las cuales tiene que postular uno o estar en constante seguimiento, participación en eventos, en relacionamiento constante con ciertas entidades para poder saber qué oportunidades hay y poder acceder a ellas. Algo similar ocurre con el privado, solamente que el privado suele tener una, como un foco en ciertas problemáticas, en ciertos temas que quiere resolver y uno tiene que ver con qué tipo de privado se debe asociar dependiendo de la actividad que está desarrollando, ¿no? Los privados, los corporativos están buscando siempre resolver problemáticas que sean similares al tipo de actividad que están desarrollando, ¿no? Por ejemplo, no es raro ver que una embotelladora, de pronto, una distribuidora de alimentos empacados, se preocupe por la parte de la economía circular, de la recuperación de residuos y también del desarrollo económico de los intermediarios que venden sus productos, ¿no? De los dueños de las tiendas, de las personas que hacen la repartición de los productos, etcétera, ¿no? Porque está relacionado con su actividad económica. Entonces, esto hace que uno, como una empresa social, de pronto filtre a quienes debería acercarse o dónde debería buscar oportunidades con ese criterio, ¿no? Basado en rendimiento, bueno, podemos encontrar muchas iniciativas que tienen que ver con muchas veces programas como de inversión, como intercambio de los impuestos de una empresa, ¿no? Que lo que buscan es hacer una eficiencia en la utilización de esos recursos. Eso es lo que llamamos en financiamiento basado en rendimiento. Y en el colaborativo, algo que se ha popularizado mucho con el Internet son estas recolecciones comunitarias, ¿no? Donde se abre como una página donde uno pone, tengo esta iniciativa, quiero financiar este producto y hago un crowdfunding, ¿no? ¿Qué significa eso? Que mucha gente puede pagar como un precio con descuento por invertir anticipadamente por algo que uno va a desarrollar, ¿no? Las iniciativas sociales también utilizan este mecanismo como como siempre ha existido en otros ambientes, ¿no? Como cuando uno va al supermercado y te dicen si quieres donar una gotita o el excedente de las vueltas para una iniciativa caritativa, ¿no? Funciona algo similar a esto. Otra forma de ver el financiamiento también puede ser dentro del espectro de lo que consideramos la inversión enfocada solamente en lo económico y solamente enfocada en lo filantrópico. Eso lo vamos a ver en la siguiente lámina.
Vamos a la siguiente. Ah, perfecto. ¿No? Entonces, si diferenciamos ya entre aquellos que se enfocan solamente en en lo económico y aquellos que se enfocan solamente en lo social y en lo ambiental, podemos hacer una escala como lo que vemos aquí en la pantalla, ¿no? Por un lado está la inversión convencional, aquella que se hace solamente para obtener ganancias sobre ese capital, y la filantropía, que es básicamente dinero invertido para que se gaste y que genere unos indicadores de impacto social o ambiental. En el medio podemos ahora, o sea, en la actualidad se habla de diferentes terminologías que va desde la inversión responsable hasta la inversión de impacto, ¿no? Una empresa que de pronto, como el ejemplo que daba antes, ¿no? Que es productora de productos de consumo, que genera mucho desperdicio, comienza a preocuparse por eso y dice, oye, vamos a reducir la cantidad de plástico en los productos. Vamos a hacer que nuestros productos contengan menos conservantes que se han demostrado que son nocivos, ciertas sustancias que son tóxicas. Entonces, ya empieza a haber una inversión con un foco en la responsabilidad de nuestras actividades. Pero es distinto a una empresa que ha nacido con ese foco, ¿no? Que tiene eh, el impacto primero, como decimos, ¿no? Y eso se encuentra en el otro lado del espectro, más cerca de la filantropía. Y en el medio de los dos podemos encontrar esas categorías, por supuesto, varían de un autor a otro, ¿no? No estoy diciendo que sean las 6 que vemos en la pantalla, sino que podemos ver cómo gradualmente va cambiando la forma como nos referimos al tipo de inversión de impacto, dependiendo qué tanto está relacionado con el propósito interno o con simplemente como una manera de compensar aquello que estamos haciendo, ¿no? Entonces, en el medio encontramos estos términos como la inversión de impacto sostenible o la inversión de impacto temático. Ahora, ¿cómo sabemos todo esto, no? ¿Cómo se construye toda esta información, toda esta teoría, estas clasificaciones y demás oportunidades? Todo esto sale de los mismos actores, ¿no? En particular de los actores que son constructores de ecosistema. Acá voy a mencionar, ya he mencionado a Cunan, les voy a mencionar otros. Vamos a las siguientes láminas, por favor, Carol. Y vamos a hablar del poder de las redes y las comunidades. Tenemos el ecosistema de impacto, que, bueno, es un nombre bastante genérico. Nos encontramos muchas organizaciones que tienen estos nombres solamente como impacto, impacta o juegos de palabras con esos términos que a veces nos hacen confundirnos entre nosotros. No somos muy buenos creando marcas, creo, porque lo que nos importa es el resultado, nada más. Esto en particular es en Colombia, pero es una organización que mapea a actores de todos los países de la región, no solamente de Colombia. Es una iniciativa de 2811 de la incubadora que hace parte de la red de impacto, dicho sea de paso. Y lo pueden encontrar en ecosistemadeimpacto.org. También tenemos otro ejemplo, es de Perú. Así como Cunan, que les mencioné antes, Genes es una red para emprendimientos sostenibles, ¿no? Genes también hace parte de la red de impacto. Entonces estoy aprovechando para hacer un poco ahí de cherry porque entre nosotros no tratamos de competir, sino más bien de ver la manera de sumar, ¿no? Como tú decías, Carlos, como lo resumías en esta frase, todo es más que la suma de las partes. Y nosotros tenemos un eslogan, la red de impacto tiene un eslogan que justamente va a eso, que dice, juntos somos más impacto. Otra organización también del ecosistema que les recomiendo que chequen porque es una organización que está en múltiples países. Acá en la foto, en la diapositiva, vemos al NAP Colombia. NAP quiere decir National Advisory Board y es un capítulo, es decir, una implementación local de una iniciativa que viene del DSG. Son organizaciones que mapean el ecosistema local y buscan generar instrumentos de financiamiento colectivo
localmente. Existen en múltiples países, lamentablemente no se ha constituido todavía una en Venezuela, pero existen muy cerca en Colombia, en México, en Perú y en otros lados, ¿no? Y todos funcionan como una red. A propósito de eso, la próxima semana es el evento del NAB Perú, donde muchos actores del ecosistema están yendo a este evento a conectarse, a compartir, a hacer networking, ¿no? Y así como esos eventos hay muchos otros importantes en la región, ¿no? La red de impacto hace un poco ese trabajo de ubicar los eventos, de promocionarlos, de difundirlos, ¿no? Y también otra de las tareas que nosotros hacemos, ahora sí les hablo específicamente de donde me encuentro, de la red de impacto, es mapear a todos los actores que existen que trabajan para el emprendimiento de impacto. O sea, son esas organizaciones que están en el segundo nivel de nuestro modelo del ecosistema, organizaciones de soporte al emprendimiento de impacto, quiero decir. Eso, ¿no? Es las siglas. Y tenemos identificadas ya, dale un siguiente, por favor, Carol. Tenemos identificadas más de 350 organizaciones de soporte al emprendimiento en la región. Esto es un ejercicio constante. Si ustedes son organizaciones de soporte como las que están ahí, ¿no? Inversionistas, servicios profesionales, constructoras de ecosistema, incubadoras, aceleradoras, investigación y desarrollo de espacios de trabajo, y no están en el mapeo, no cuesta nada, es entrar, es llenar un formulario y eso nos ayuda a identificarnos, a visibilizarnos y cada vez ser más, ¿no? De estas organizaciones, un poco más de la mitad, 220, son miembros de la red, ¿no? Démosle un siguiente. No, más de 220 organizaciones son miembros de la red. ¿Y qué significa ser miembro de la red? Ay, qué pena, ahí quedó el QR oculto, pero ahí en la parte de abajo les invito a chequear esta página que es go.reddimpacto.org/mapeo. Con eso van a poder acceder a este formulario que les permite estar en este directorio global. Pasemos a la siguiente lámina, ¿no? ¿Qué significa ser parte de la red? Es ser parte de una comunidad de organizaciones que trabajan para hacer que el impacto que se está generando se multiplique, ¿no? Vuelvo nuevamente a hacer la referencia a la frase que decía Carlos, ¿no? Que todo es más que la suma de las partes. Si dos organizaciones están generando un impacto y otro impacto, la suma no va a dar 2, te va a dar 3, te va a dar 10 o te va a dar 1000. Y eso es lo que hace la red de impacto, es generar de manera intencionada estas colaboraciones a través de eventos, de cursos, de becas, de ejercicios, de generación de conocimiento, de investigación, que son algunos de los programas que pueden ver ahí. Lo que hacemos en la red de impacto tiene algo particular, a diferencia de otras organizaciones en el ecosistema, es que nosotros no cobramos a nuestros miembros. Nosotros buscamos generar valor con ellos. Es más, en algunos casos le pagamos a nuestros miembros porque las actividades que nosotros hacemos buscan ser autosostenibles de entrada. Nosotros nos posicionamos como en ese espectro de la inversión en el medio. No queremos ser ni demasiado filantrópicos, ni tampoco una empresa de lucro que venda cursos, que venda una membresía sin considerar a los miembros. Por eso lo que nosotros hacemos siempre lo hacemos de la mano de nuestros miembros. Y bueno, no puedo dejar de agradecer ahí a las organizaciones que están en sus logos debajo de la red de impacto, que son los que nos financian y nos apoyan, ¿no? La Fundación Target y Argidius, que ya les mencioné, IREX, a través del programa de Waila y de jóvenes líderes de las Américas. Con ellos hacemos múltiples eventos en la región. El año pasado hicimos 19 eventos en toda Latinoamérica, presenciales, y además de un montón de eventos virtuales. SAP, que financia nuestras becas para llevar a personas a las cuales todos los que se encuentran acá, los que nos vean, pueden postular, por cierto. Son becas para ir a los grandes eventos de inversión de impacto del ecosistema. Y Agora Partnerships, que es la organización fundadora de la red y que además es el soporte legal y fiscal de todo esto. Nuevamente ahí les invito a seguir ese QR que estaba en la pantalla o a entrar a la dirección go.redimpacto.org/únete
para que conozcan un poco en qué consiste la participación, cómo es ser parte de esta comunidad y tener un acceso directo a todas las iniciativas que estamos lanzando. Lo han compartido en el chat también, Álvaro Aureo. Ah, perfecto. Ahí pueden verlo en el chat. Muchísimas gracias por compartirlo. Listo. Bueno, ahí podemos observar un poco en el mapa de nuestro mapeo. Yo les conté que habían más de 350 organizaciones mapeadas, cómo se distribuyen estas organizaciones en diferentes lugares de la región, ¿no? Somos una red latinoamericana y del Caribe, pero muchas organizaciones se encuentran fuera de los países que conforman la TAM, y desde allá, ¿no?, hacen las actividades que generan impacto en la región. De ahí tenemos como un 20%, ¿no? Tenemos un 16% en el sur de la región, un 39% en el medio, ¿no? Y un 25% en la parte norte que cubre Caribe y México. Y creo que eso también es un poco reflejo de dónde están las organizaciones en general de la región. Vemos que muchos de los temas de impacto, muchos de los eventos, de la información que encontramos sobre qué está ocurriendo en la región, también es proporcional a estas organizaciones que hemos identificado en las diferentes partes de la región. Significa que hay retos u oportunidades para llevar más organizaciones de soporte al emprendimiento al sur de la región, y de pronto no tantas desde afuera, ¿no?, sino que operan desde aquí mismo, desde la región para la región, ¿no? Con esto ya vamos finalizando. Creo que la siguiente lámina es la última. Sí. Perfecto. No, pasa a la siguiente. Y eso es una descripción bastante conceptual, pero que parte de toda esta información que gracias a la red y nuestros aliados nos está permitiendo entender cómo se organiza y quiénes conforman las diferentes organizaciones que trabajan para el impacto, ya sea que lo generan directamente o que están detrás porque tienen el capital o porque realizan diferentes actividades que dinamizan este sector. Gracias. No sé si tengan preguntas sobre esta sección o sobre toda la presentación, ¿no?, que podemos responder, Carol y yo. Pues muchas gracias, muchísimas gracias por este panorama, por este paseo por la geografía del ecosistema. Por supuesto que habrán preguntas. Yo quiero seguir la secuencia de la síntesis que he venido haciendo. Entonces, arrancamos con ecosistema de impacto. Les recuerdo, el todo es más que la suma de las partes. Emprendimiento de impacto, ciertas condiciones aplican. Oportunidades y desafíos, el tamaño no importa. ¿Por qué ser de impacto? ¿Y por qué no? O sea, hemos planteado, cómo no, todo un conjunto de beneficios, todo un conjunto de compromisos, pero yo creo que ya a estas alturas de la vida, cada quien que emprende con propósito, se consigue con la pregunta, con la pregunta en negativo, es decir, ¿y por qué no? ¿Cuáles son los impedimentos? ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuáles son las objeciones? Y cuál es la validez desde el paradigma? ¿Cuál es la validez paradigmática de no ser de impacto de cara de cara al futuro, y considerando al presente como el futuro del futuro? Entonces, por eso la pregunta es ¿y por qué ser de impacto? ¿Y por qué no? Y en cuanto a la última parte, la descripción que hace Álvaro de la red de impacto,
me surgen dos conceptos. Uno es el de organizaciones de alto desempeño. Las organizaciones de alto desempeño, como sabemos, son organizaciones eh, que gestionan a partir de los valores, enlazando los valores con el propósito. Y considerando además, ese es el modelo McKinsey. ¿Cuál es o sea, por qué me resuena pensando en el mapa? Me resuena porque al final del día estamos describiendo una red donde cada uno es un hub. Es decir, cada uno enlaza con otras redes. Por eso yo arranqué describiendo esto un poco como un sistema abierto complejo, donde el todo es más que la suma de las partes. Es decir, cada organización de este mapeo se comporta como un hub. Trae amigos, trae su historia, trae sus vínculos, trae sus nexos y juntos somos más. O sea que al final hay una unidad de propósito. Y eso fue lo que, digamos, es lo que más me resuena de este panorama, o sea, de este panorama. Es además muy interesante poder verlo en términos, o sea, en diferentes planos, en diferentes capas. Verlo desde el punto de vista de la innovación, verlo desde el punto de vista de la alineación con los ODS, verlo desde el punto de vista o sea, de la constitución de empresa, verlo desde el punto de vista del impacto esperado, posible. Y yo los felicito y les agradezco mucho este panorama porque a nosotros nos coloca una pregunta sobre la mesa y es eso. ¿Cómo somos eso? ¿O qué tan eso podemos ser? Así que gracias. Queda abierto el derecho a preguntar, por favor. Agradeceríamos muchísimo que utilizaran el chat. Estamos bien de tiempo, así que aprovechen. Así es, aprovechen. Quiero aprovechar un poco mientras la gente pregunta ahí, agradecerte a ti, Carlos, por mantener esta conversación entretenida para la audiencia, haciendo que se aburran menos de nuestras intervenciones con un resumen, con una síntesis que es importante, porque a veces también nos pasa mucho que desde este lado que vivimos, que respiramos todo el tiempo, todos estos términos como las ODS, el impacto, la medición, utilizamos tantas palabritas que para nosotros son muy comunes que nos olvidamos de que no todo el mundo piensa así y que para unos el impacto puede ser un golpe, para algunos el resultado, el propósito es lo que todo el mundo tiene, no tiene por qué ser social y no tiene por qué ser ambiental, ¿no? Entonces, es importante tener estas conversaciones que lleguen a más personas de la comunidad empresarial, porque también respondiendo un poco a la cuestión que tú planteabas del por qué no, yo creo que no hay una respuesta eh, suficientemente eh, fundamentada para poder destruir eh, esta intención, esto que estamos promoviendo, que es que todas las organizaciones pueden pensar en el impacto social y ambiental que generan sumado al económico. No significa renunciar al valor económico, no significa que tenemos que donar nuestras ganancias o no tener lucro, no. Lo que estamos diciendo es que ambas cosas son compatibles y son necesarias, ya si empezamos a ver también cómo desde una base científica, social, existen mediciones, existen pruebas de que pues, hay un calentamiento global, de que hay ciertas desigualdades, ciertas injusticias, inequidades que es necesario resolver para que el mundo, para que la humanidad tenga un futuro, ¿no? Entonces, por eso es importante, por eso es difícil. Quizás el único no es más porque es difícil, ¿no? Porque
es mucho más fácil hacer las cosas simplemente con el indicador del retorno sobre la inversión económico y no pensar en todo lo demás. Entonces, invito a todos a pensar en eso. Mencionaste también esto de las organizaciones de alto desempeño y pensé en que en estas organizaciones solemos encontrar equipos que están mucho más orientados a los resultados que a simplemente cumplir un horario y hacer procesos de manera repetitiva, donde tiene que existir una fuerte relación entre el objetivo personal y el objetivo de la empresa. Y creo que esa también es una razón por la cual las empresas tienen que empezar a pensar en esto, no solamente por su cliente, sino porque el trabajador, el que está haciendo que la empresa funcione, también se preocupa por estas cosas en su día a día. Entonces, si tiene una mentalidad eh, de conservación, de progreso, de futuro, va a querer aplicar eso también en su trabajo y que su trabajo se alinee con sus objetivos personales. Así que yo creo que por varias razones se responde eso, que es necesario empezar a pensar en el triple impacto y no solamente en el impacto único. Hay una pregunta de Nela que dice que está en proceso, o sea, que la organización en la que está en proceso de formalización y que si se pueden registrar en la red. Sí, tenemos muchos casos de organizaciones que no tienen un registro jurídico independiente, que está en trámite, que son sin fines de lucro o como cooperativas y están empezando a formalizarse en su país, organizaciones que forman parte de otras organizaciones y a veces se inscriben como un nombre, pero en verdad son un paraguas de organizaciones que funcionan como hermanas, ¿no? Entonces, nosotros vemos más allá de eso, de ese aspecto legal, y lo que nos interesa es que como identificar su rol, ¿no? ¿Qué tipo de organización de soporte al emprendimiento es y de qué manera al unirse no solamente se llevan algo, sino pueden aportar a la comunidad. Luego, bueno, Graciela y Karina han comentado. El de Graciela es que en general puede parecer más fácil demostrar el impacto de una empresa que vende productos en comparación con una que ofrece servicios. Por ejemplo, servicios profesionales. ¿Pudieran mencionar algunos ejemplos de cómo las empresas de servicios pueden demostrar su impacto? Graciela. Ahí. Hay muchas formas de cómo pueden demostrar impacto y es precisamente revisando un poco las áreas en las que hace foco y la primera es su gobernanza, cómo se está gobernando. Tiene una junta directiva, no la tiene, cuál es el acuerdo que tienen, cuáles son los principios y valores que ha definido ese grupo, quiénes son las personas que están liderando, y cuando digo personas es ahí un gobierno paritario, hombres y mujeres, o bien estamos invitando a liderar personas quizás de pueblos originarios o personas con qué sé yo, con alguna, que se autoperciban diferente, ¿verdad? ¿Quiénes están viniendo a liderar desde el tema de la gobernanza? ¿A quiénes estamos atendiendo? ¿Cuáles van a ser nuestros clientes? Con nuestros servicios, ¿a quiénes estamos beneficiando? ¿Cuáles son las acciones ambientales que como empresa de servicios estamos haciendo? ¿Cómo estamos cuidando de los recursos de agua, luz? Estamos participando de campañas de ambientales o no, o campañas sociales. Hay muchas formas de poderlo hacer. ¿Cuáles son esas políticas que estamos teniendo para nuestros colaboradores, si es que tenemos colaboradores? Y no importa el tamaño de la empresa, siempre van a ser, si es unipersonal como mi empresa, o si es grande, puede tener buenas prácticas. Y luego Karina agradece, encantada con la información. Y Karina, me resuena un montón tu comentario, porque eso es lo que me llevo yo y ya me sacas la sonrisa de que dices que eres una pequeña emprendedora en el área de gastronomía y que esta información ha sido muy importante para vos. Me alegra un montón.
y que te ha ampliado el panorama, quiere exportar ciertos productos y entonces nosotros esperamos ahí que luego nos comentes cuáles son esas buenas prácticas y cuáles son esos productos de impacto que estás llevando hacia afuera. Qué emoción. Unas arepitas. No sé, pero gracias por ese comentario que en verdad nos llena. Muchísimas gracias a todos por participar. Yo quiero resaltar aquí con las personas que quedan el agradecimiento a Aurea, que se ha esforzado un montón porque esto sea posible, a Carlos por dar bola y un saludo a todos esperando que estén bien en sus lugares. Sí, yo también quiero agregar un poco el agradecimiento a estos patrocinadores como Comunidad B Venezuela, a las empresas B que mencionamos también en la presentación, que formaron parte de estos colaboradores, a IESA, a Aurea, que ya lo mencionó Carol, a Factum, a Conve de Bienestar, que nos hizo una entrevista y para promocionar este webinar, a Fede Cámaras Radio, también que nos hizo otra entrevista hoy en la mañana, a Distrito 4370 de Rotary International y el Centro de Experiencias Emprendedoras. Les extiendo la invitación directamente a todas estas que he mencionado, a que nos unamos, a que formen parte de la comunidad, y la red de impacto siempre está abierta a colaborar, a tener estos espacios con más personas interesadas, no solamente organizaciones de soporte del emprendimiento, sino esos solucionadores que están generando el impacto de primera mano. Me encanta que se acerquen a la red y que busquemos oportunidades juntos, porque las hay. Así que les dejo esa invitación a que nos sigan y que vean qué más estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Y gracias a todos aquellos que nos acompañaron. Bueno, quedamos pendientes para una próxima oportunidad para mantener estas conversaciones. Y bueno, vayan con Dios y que los trate muy bien la lluvia. Abrazos.